¿Te parece retomar de alguna de las últimas citas? Sí, retomo desde el inicio del párrafo. Por último, mencionaremos una escena que tiene lugar en la corte del rey Arturo. Luego de haber permanecido prisionero en la cárcel de Maleagante, Lanzarote es liberado. Entre los que celebran su retorno se halla Ginebra, cuya extasiada conmoción interior entra en pugna con la medida exteriorización de sus sentimientos. Cito: «Jamás sintió una dicha tan grande como ahora. Recibe a Lanzarote con besos y caricias. ¿Y el cuerpo por qué se oculta? ¿Acaso no es completa su alegría? ¿Le consume tal vez la indignación o el odio? No, por cierto, ni una cosa ni la otra. Es que el rey y los demás que están allí tienen los ojos muy abiertos y podrían apercibirse de todo el asunto si a la vista de todos quisiera hacer el cuerpo lo que hace el corazón. Vale más esperar el instante oportuno, en un lugar idóneo y adecuado, no donde se encuentran ahora». Fin de cita. Nuevamente, como marcábamos en el primer fragmento analizado, Ginebra no puede expresarse por sí misma, sino que el narrador emplea el discurso indirecto libre. El cuerpo obedece a las restricciones del espacio cortesano y a la vez doméstico familiar. El recibimiento del héroe consiste en demostraciones de afecto convencionales que transmiten la apariencia de un vínculo que no supera las barreras de la amistad. Todo lo anterior, en suma, nos permite advertir las transformaciones en el rol de la mujer y en la actitud del caballero a partir del román. Gracias. La posibilidad de exponer gente que está más formada, gente que está más formada, gente que recién empieza con su formación, así que ha sido muy interesante escucharlos. Ahora manteniendo la lógica de estos encuentros, vamos a pedirle a los expositores que dialoguen entre ustedes, en primer lugar, bueno, y después vamos nosotros a intervenir. También los Ahora sí se te escucha, Gerardo. ¿ahora se me escucha? Sí. Porque si no era como que se había blindado, entonces le decía que iba a apagar la máquina y iba a volver a entrar. No, pero Así, ahora sí. Algo bueno, tocaste. sí, no sé, estas cosas, bueno, nada, entonces vamos a promover a que se peleen entre ustedes, que se digan cosas feas, que discutan y que le generen una gran interna a Liliana. Eso es lo que esperamos en estos 40 minutos. Llevarnos una interna en la cátedra. Por favor, tienen 35 minutos. Bueno, nadie quiere. Podemos Bueno, hablar. no es por no me voy a pelear, claramente. De mi espíritu polemizar, pero sí me parecía interesante en cómo nuestro trabajo con Alejandra también vino como a desencadenar lo que hablaba Mariana, ¿no? Creo que son épocas un poco más dispares, pero digo, de la muerte que estaba latente en estas guerras o en estas batallas, como nosotros lo vimos desde la risa, ¿no? La muerte, cómo se contrarresta con la risa, y bueno, Mariana, cómo se conceptualiza la muerte en sí. ¿No? Me parecía como muy interesante para verlo juntos, casualmente, ¿no? Dentro de dos textos, dos trabajos amorosos y uno que tiene que ver con la muerte, ¿no? Como que me parece que todo ha cuajado bastante bien. No, además, cuando estaba escuchando a Mariana, voy a ver si la muevo acá arriba y la veo, que envidia como tiene todo ordenado, ¿no? Eso ahí atrás, o sea, ha limpiado, ha pasado un plumero, no sé qué ha hecho en los ojalá
la muerte, mirá, te sea un soplido que te... así. No, pero muy interesante todo como ha presentado la gran variedad que ofrecen estos textos, porque a veces uno cuando a la ligera escucha que hablan de las danzas macabras, de estas cuestiones de la danza a la muerte, o cualquiera de estos textos, por lo general tiende a pensar que hay una homogeneidad muy grande, y sin embargo, no. ¿Por qué esa selección de esos dos y no de otros? Mariana. Hola, ahora sí no podía desmutearme. No, en realidad justamente tenía una antología de teatro medieval que debo decir que no es mi especialidad. En realidad yo estudio teatro inglés contemporáneo, teatro británico contemporáneo, que es la antología recopilada por Nilda Guglielmi, y allí está la danza de la muerte también, hay un texto de la danza. Pero a mí me interesó muchísimo este prólogo sobre la muerte. Quizás la moralidad inglesa es más conocida, pero este prólogo, que es un texto que no llegué a decirlo, pero en realidad se conservó en un solo manuscrito de alrededor de 1463 y de manera incompleta, y es, para los polacos es la primera obra maestra de la literatura polaca, porque además de estar entre las más destacadas del corpus breve que hay de literatura polaca medieval, ¿no? Me llamó mucho la atención la descripción de la muerte, que en las danzas no está, ¿no? En las danzas se presentan los encuentros entre los muertos y los vivos, que bailan emparejados, y el desfile de todos los estamentos sociales. Pero esa descripción en el prólogo me llamó muchísimo la atención y digamos, por eso la incorporé. Que era una duda, ¿no? Porque también ahí está la dificultad de presentar dos obras en tan breve tiempo, ¿no? Y toda una serie de problemáticas que son complejísimas, desde los temas macabros a todo lo que tiene que ver con el juicio y la iconografía ligada al juicio. Pero bueno, más que nada tuvo que ver con eso, con esa descripción que leí un fragmento además. En la obra se hace más hincapié en la imagen de la muerte y en los efectos físicos y emocionales que esa muerte provoca, que es lo que me interesaba por el tema del miedo, ¿no? Eso se profundiza y por eso la tomé. Por eso tomé esos dos. Bueno, tenemos Nicolás y Susana que quieren hablar. Nicolás. No sé si puedo hacer una pregunta de viva voz. Sí, sí. Sí, siguiendo este mismo tema de Mariana sobre por qué le interesaron estos textos por la descripción de la muerte que provocan temor. Ella mencionó la iconografía, pero de otro tipo. Sin embargo, y justamente en el siglo XIV hay una cantidad de pinturas y de dibujos que representan a la muerte y a los muertos, fundamentalmente por causa de la peste. Claro, son posteriores a las dos recurrencias de peste negra en Europa, pero también en general, también las guerras, que se asemejan mucho como plástica a la descripción que ella hizo, que está en estos textos. Entonces, me pregunto si el teatro medieval y esta iconografía no tendrían una conexión bastante interesante en cuanto a las descripciones que por lo demás parecen ser bastante realistas en cuanto a los estragos que causa la muerte, sobre todo en los casos en que quedan insepultos, como parece que ha sido en el siglo XIV, tanto el caso de la peste como el caso de las guerras en Francia, ¿no? Bueno, esa era mi pregunta. Sí, en realidad, claro, el tema de la aparición del cadáver se asocia justamente a mediados del XIV a la peste, a los brotes epidémicos, y los antecedentes del texto y las conexiones con las danzas macabras no están claros. Sí se sabe que hay una fuente latina de mediados del XIV que es muy similar. Los editores la bautizaron el diálogo de la muerte con el maestro Policarpo, y bueno, también es la misma escena, aunque el texto polaco está en versos octosílabos y tiene algunas diferencias.
Y como yo decía, o intenté, digamos, por lo menos mencionar en el trabajo, a medida que se va produciendo ese diálogo y el maestro hace preguntas a la muerte, y esa muerte en su discurso crece en furor, porque es una muerte iracunda, que se regodea en castigar el pecado humano, digamos, se va describiendo a todos los estamentos sociales que son sus víctimas, digamos, pero digamos, es un gran desfile, es una gran danza macabra relatada, entonces indudablemente hay relación con toda la iconografía de las representaciones plásticas. No sé exactamente porque es un texto bastante opaco en sus filiaciones, en sus préstamos con otras manifestaciones vernáculas y en sus antecedentes, como les decía, ¿no? Digamos, yo no tengo tampoco acceso, si hay bibliografía más, es en polaco, así que dentro de lo que pude investigar, que fue para este trabajo, no se sabe mucho sobre sus filiaciones y sus relaciones con otras manifestaciones. Aparte anónimo y conservado de manera incompleta, porque el diálogo se interrumpe en un momento y no. Gracias, gracias. Yo no me refería tanto a las manifestaciones icónicas de las danzas de la muerte, sino a otros dibujos, y como por ejemplo la muerte llevándose a la abadesa o la muerte llevándose a los reyes, que son del siglo XV, ¿no? Y de finales del XIV. Porque ahí me parece que se dan las dos cosas. Por un lado, el realismo, ¿no? de las personas que están muertas o que van a morir, y la imagen de la muerte como esqueleto, como, como una mujer con un vestido de mujer, como una especie de bruja, ¿no? Con las manos agarrotadas, así, huesudas. Ahí me parece que hay algo similar a lo que se ha leído con respecto a la imagen de la muerte escrita, ¿no? En los textos que se leyeron. Encuentro una analogía, ¿no? O sea, si yo tuviera que describir esas pinturas, más o menos lo haría como se leyó. Esa era la idea de mi pregunta. Ah, bien, bien. Sí, y también con los triunfos de la muerte. Esta muerte con la guadaña también aparece mucho en esa iconografía. Muchas gracias, Mariana. No, por favor. Nicolás, ¿querés hablar? Y después Susana. Bueno, gracias, Gerardo. Gracias a las tres exposiciones que me parecieron muy buenas. Quería primero hacer una pregunta a Juan Cruz y a Alejandra. Respecto del autor que trabajaron, si aparece, digamos, en el texto del autor alguna consideración moral sobre el juego, ¿no? Del amor que se está planteando. Pregunto en el sentido porque, bueno, ustedes, si mal no recuerdo, tomaron a Huizinga también, y en Huizinga hay toda una consideración moral del juego, ¿no? Desde fuera, ¿no? Porque dentro del juego no están como suspendidas las categorías morales, el bien y el mal. Y yo estoy estudiando un autor que es un siglo antes, del 12, Andrés de Capellán, que también hace una consideración moral del juego, del amor, ¿no? Entonces, se puede entender también como un juego porque establece reglas y eso. Pero bueno, quería saber eso, si había alguna cuestión moral o de condena, ¿no? Que era bastante típica también en muchos tratados del amor. Eso por un lado. Y después quería preguntarle a Anabela, en El Caballero de la Carreta, en el texto vos habías comentado, si mal no entendí, que el amor cortés, que es una especie de texto prototípico, ¿no? del amor cortés, aunque hay algunos aspectos como esto de que si es adúltero o no, que ha sido discutido, pero dijiste que no era platónico, si mal no escuché, nada, si podrías precisar un poco más eso. Gracias. Va en relación a si dentro de la obra de teatro se puede leer o se puede inferir una valoración moral por parte del dramaturgo. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, sí. No, dentro del texto, a mi consideración, no. Lo que se puede ver en relación a la representación que se hace del amor y en vínculo, porque lo que nosotros retomamos fue todos los elementos que son propios de la pastorela, reelaborados dentro de esta pieza teatral.
¿no? Que además es una curiosidad para la época. Entonces, dentro de esa reelaboración, lo que destaca mayormente es cómo se trabaja sobre la figura de la pastora y cómo en realidad hay una reivindicación de su condición de pastora, que hasta el momento no existía. Entonces, el vínculo amoroso, digamos, está más acentuado el tema de destacar la figura de la pastora. No sé si se entiende la respuesta. Más que con el vínculo amoroso, es decir, ese juego de tensión con el caballero en el vínculo amoroso sigue estando en diálogo con el género lírico. Entonces, en esos términos no hay ninguna lectura moral sobre eso. Lo único que se puede ver como desviación es el hecho de que se defiende la figura de la pastora, y es eso lo novedoso, digamos, no hay más que eso, dentro de la obra, ¿no? No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, está bien. Bien, con respecto a la sensualidad entonces del amor cortés, el amor cortés se caracteriza por esta ansia de contacto físico, ¿sí? No es como quizás otras tendencias o motivos literarios en los que hay un intento de mantener a la amada como en un plano bien distante, o ella aparece como un ser superior, pero que permanece quizás siempre en el ámbito de la mirada, ¿no? No hay ni siquiera un acercamiento, no hay una interacción verbal siquiera, sino que permanece ahí y es una forma de llegar a la virtud. En el caso del amor cortés, hay una ansia de contacto, de besarse, bueno, hablar, incluso en el Le Chevalier de la Jarret hay contacto sexual en una noche de amor. Entonces, está toda esta valoración positiva del deseo, tanto en el hombre como en la mujer. Bien. Gracias. No, por favor. Susana. Sí, gracias. Primero agradecerles a las 5 personas la comunicación. Me gustó mucho, me enganché y más que nada hacer un comentario, tal vez, porque yo siempre estuve muy ligada al ámbito literario y traté siempre de trabajar la cuestión medieval con obras de literatura, hasta que la asignatura se cuatrimestralizó. Y entonces ahí ya no había tiempo para dedicarle a esto. Así que muchísimas gracias porque me pareció muy, muy interesante y además, ya les digo, como dije antes, la memoria empieza a abrir esas puertas. Por otro lado, también gracias a Juan Cruz, porque yo estaba pensando esa relación entre lo que ustedes leyeron, Alejandra y Juan Cruz, con lo que venía leyendo luego Mariana. Y hasta, bueno, me voy a atrever a una banalidad, si se quiere, porque en esta cuestión de la danza de la muerte, ¿no? En esta relación entre alegría y tristeza, yo pensaba esto de bailemos porque no sabemos cuándo nos llega la muerte. Entonces es como que aparecen esos dos elementos conjuntos y eso es lo que enriquece este misterio, ¿no? Frente a todas esas expresiones, que cuando uno tiene, como decía antes Celina, esa oportunidad de verla, de ver esas expresiones pintadas en las paredes de alguna iglesia que todavía permanecen, realmente es muy impactante. Y así que muchísimas gracias. Y la banalidad venía por el lado de, a mí me gustan varias cosas, pero entre algunas de ellas, la filmografía de Ingmar Bergman. Y entonces cuando uno lee todo esto y ve de pronto una película bastante vista, pero inagotada desde mi punto de vista, como El Séptimo Sello, aparece muy bien expresado desde mi punto de vista, o bastante cercano a estas lecturas que nosotros podemos realizar de esta expresión de la danza de la muerte, ¿no? O sea, y sobre todo en situaciones drásticas, como decía antes, bailemos que no sabemos cuándo nos viene la muerte, ¿no? Un poco esta situación. Entonces, bueno, ese era el comentario banal y
un comentario de agradecimiento a las presentaciones. No sé si quieren agregar algo más o hay algo que no esté correcto en lo que haya dicho, por favor los escucho. No, yo creo que la vivencia que nosotros tenemos de la pandemia nos va a hacer entender mucho mejor todos estos temas que a veces pasaban desapercibidos. Yo me acuerdo que siempre cuando dábamos el ejemplo de los cambios que provocaba la crisis del siglo XIV, que a veces uno lo veía como una cosa que le pasaban a los demás, sí. Nosotros siempre dábamos un ejemplo que tenía que ver cómo había cambiado en el Haití contemporáneo la relación de los vivos y los muertos a partir de los terremotos que vivió Haití hace 10 años. ¿Por qué? Porque había ámbitos, momentos, lugares que la ciudad se vaciaba, no podía ser recorrida por los vivos porque era territorio de los muertos, y a su vez todo el tema de los muertos que debían tener sepultura, y todas esas cuestiones que por supuesto el terremoto hizo estallar, y la relación del haitiano actual con sus muertos es muy diferente a partir de esa situación, sobre todo, no solo del tema del vudú, que forma parte de algo de todo ese conjunto de creencias. Y creo que ahora nosotros vamos a tener que ver esto, ¿no? De que la pandemia nos permite ver, no sé si ver, pero comprender más humanamente todos estos fenómenos, que antes los veíamos como un texto lejano, qué sé yo, ¿no? Como que hay un quiebre. Siempre digo lo mismo, si a nosotros en marzo nos decía que íbamos a estar todos, no adentro, pero usando barbijo, que era cosa de japoneses, nos hubiéramos reído, veamos, a barbijo nosotros, y ahora vamos a la playa con barbijo. Entonces, bueno, porque uno a veces, en tiempos tan lentos como los medievales, la peste trajo unos cambios muy rápidos a nivel de mentalidades, si se quiere. Entonces, bueno, una reflexión para mover a que los demás quieran decir algo. Sí, yo te agradezco, Gerardo, porque no quise nombrar la pandemia, obviamente, porque me parecía que ya estaba íncita en lo que estábamos hablando. Es una cosa que... Sí. Alejandra. Sí, yo quería agregar algo, aprovechar porque hay una cita que quedó fuera y que a mí me gustó mucho, que tenía que ver con el inicio, que después van a poder verla en el trabajo, pero que tiene que ver con lo que dijo Susana recién y lo que amplió Gerardo. Que esta obra que nosotros trabajamos fue representada en la corte de Roberto de Artois, a pedido de él, 18 meses después de la víspera siciliana. Entonces Nilda Guglielmi, en el prólogo a este texto que también citó Mariana, que es de teatro medieval, retoma a Bédier, y Bédier dice a propósito de esta obra, dice que la representación de estas obras de teatro significaban un juego agradable para distraer a los varones alejados de su tierra natal, por un lado, y después agrega que esto es la parte como más significativa, que es lo que dice Gerardo, que hace que nosotros los veamos, digamos, sintamos de alguna forma la cercanía, ¿no? Que dice, en la hora más trágica de su historia, la corte de Nápoles se refugia un instante en el sueño convencional de la paz campesina, ¿no? Entonces, digamos, encontrar en las representaciones estatales un lugar como de tranquilidad frente a ese contexto de guerra y de muerte, ¿no? Bueno, había quedado fuera, pero cuando Susana hizo su comentario me acordé de esta cita que agregamos en el trabajo. Bueno, y yo quería agregar que nosotras hace menos de un mes dimos la clase de Boccaccio en Europeas 1, y leer el prólogo de Boccaccio con toda la descripción de la peste en Florencia en esta situación fue algo totalmente distinto. Para mí que daba la clase y para los chicos también, ¿no? O sea, como que generaba todas otras reflexiones y otra visión totalmente distinta a partir de esta lectura de este año. Y dando clase así, ¿no? Sí. Bueno, la doctora Celina Lertora, ¿no? en FEPAI también hicieron unos encuentros sobre la peste en pensadores de distintos momentos históricos, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, acá está Sí, Celina, así fue. que lo comente Sí, ella. sí.
Sí, comenzamos con la Edad Media, que fue un trabajo mío, y después hubo un trabajo por eso lo tenía presente, de representaciones de la peste desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, y después hubo otras ponencias más de historia de la ciencia, ¿no? Pero sí, y sobre todo lo interesante es ver cómo el tema de la muerte y la peste va entrando de una manera múltiple en la plástica en esos 5 siglos. Esa ponencia fue muy interesante. Están subidas en la página, se pueden ver. Vos antes hablabas del séptimo de Berman, y también nosotros tenemos que ver cómo en los videojuegos todas estas cosas les van a cambiar a las jóvenes que juegan estas miradas de la muerte, pero también cómo los dibujitos animados han cambiado imágenes de la muerte, porque la muerte, a ver, esta idea de que la muerte no llega a todo, es igualador, no lleva puesto, y tenemos formas de morir, pero que la muerte es un cadáver y que no lo podemos tocar, porque si nosotros tocamos la muerte nos lleva, ¿sí? Recién en los dibujitos animados de hace unos años, ¿se acuerdan que hace unos 10 años más o menos se regalaba en McDonald's un nene que era un narigón, que había, ¿cómo era? Billy Mandy, no me acuerdo cómo se llamaba el dibujito? Bueno, ese dibujito invierte por primera vez a nivel público el imaginario ese de la muerte a la cual no podemos acceder. Lo había intentado hacer en un capítulo Homero Simpson, con Marge y tratado de engañar, pero no le había salido del todo bien. Pero fíjense cómo son imágenes que han quedado, y muchas de estas imágenes han atravesado todos estos siglos y han cambiado recién estas apreciaciones en estas cosas. Así que bueno. Sí, yo recordaba hace muchos años, escribí un artículo que se llamaba La desgraciada costumbre de morir. Y si lo tuviera que escribir ahora con toda esta situación, es obvio que la situación cambió y que el relato cambió y nuestras vivencias han cambiado. Y un poco esto que también se comentaba acá, ¿no? Los tiempos, cómo vivimos el tiempo. Sí. Ah, perdón, mira, hay un mensaje en el chat. Que están, bueno, ahí están, nos recuerdan que Lucrecio, entre los antiguos, termina su obra sobre la naturaleza con la peste de tifus en Atenas. O sea que... Sí. Bueno, si alguno quiere, no sé cuántos minutos nos quedan. Todavía quedan 15 minutos. Unos 10 minutos. Sí. 10, no 15, 10. Sí. Bueno, yo decirles... Ah, perdón. Nicolás, que se anotó para otra pregunta. Ah, bueno. Sí, sigo con Alejandra y Juan Cruz, que fue bueno el texto que por ahí más se vincula por ahí con lo que yo estoy haciendo. Quería otra pregunta respecto a la relación entre Marion y el caballero, ¿no? Aparece, digamos, hay como una resistencia, por lo que entendí, ¿no? En la pastora, y el caballero va insistiendo, y de alguna manera se avanza hasta que, digamos, llega a violarla, por ejemplo. No se concreta. Él después vuelve, se retira, la deja, le dice que está bien, y después vuelve y la rapta. Y ahí entra otro aspecto de la obra, que es la representación del campesino, pero como un cobarde frente a esta nueva figura femenina que se la presenta como con estos nuevos rasgos que adopta durante este periodo, que está vinculado con la valentía. Ella sola logra liberarse del caballero, pero no se entrega nunca al caballero, porque además eso significaría, digamos, en esta propuesta de revalorizar estos nuevos sectores,
significaría ponerla en una situación de inferioridad. Entonces ella logra escaparse y después empieza la otra parte de la obra de teatro, que es cuando empiezan con los juegos y los chistes de lo que hablaba Juan. Digamos, eso se libera, después el caballero no aparece más. Tiene como dos momentos la obra. Claro. Porque la situación, digamos, por ahí más común de las pastorelas era justamente, terminaba en la violación de la... Claro, sí, bueno, en este caso, no hay ni siquiera, digamos, sí hay violencia por parte del caballero frente a ella, digamos, actúa de forma violenta y ella se lo dice, que Robin no es así, siempre me va marcando los valores de Robin, lo compara con él, pero cuando la rapta, dentro de la obra de teatro no se habla sobre el acceso carnal, que digamos sí dentro de la trovadoresca en otras formas literarias, sí se tematiza, por ejemplo, el acceso carnal. Pero en el caso de la pastorela, en el caso de esto que toma, no hay acceso. Gracias. Bueno, No. Luisa quiere preguntar, te damos la palabra. Volviendo al excursus que se fue haciendo sobre la experiencia hoy entre nosotros de esta muerte, en algunas cosas que me parece que Susana introdujo, que tiene que ver con la filmografía, con la literatura, pero que se da dramática en la filmografía, que creo que es como dice Heidegger, la manera como en nuestro tiempo ponemos en obra, la verdad. Me impresiona haber visto, no podría recordar nombres, ahora tendría que pesquisarlos, documentales y películas que buscan una domesticación de la muerte con dos gestos, me parece. A lo mejor habría que ampliarlo mucho, seguro hay que ampliarlo. Uno es toda la cuestión de la crioconservación y las formas de que los muertos no mueran del todo, esperando el momento de no propiamente resucitar, sino revivir lo que está allí latente, ¿no? Y otra es el suicidio, que es una forma de adelantarse a la muerte, a lo que tiene, ustedes lo describieron mucho, lo que tiene de inmanejable, ¿no? Lo que tiene de absoluto en un sentido porque vamos a morir, y por otro lado no sabemos cuándo ni cómo, y eso es por lo menos una angustia latente, ¿no? El que se suicida soluciona ese problema porque decide cuándo se muere y cómo se muere. Y estoy viendo que hay como una producción de, qué sé yo, un bosque en Japón donde la gente va a suicidarse, otro, un sistema de eutanasia para ricos muy ricos que mueren en medio de sus fantasías y compañías, qué sé yo qué, pero digo, son maneras de decir, muerte, ya no sos tan poderosa, ¿no? En fin, nada, eso. Pero si se me permite, me hiciste acordar, Luisa, un segundito nada más, también en Guy Debord y la sociedad del espectáculo, que también analiza la muerte como espectáculo. Sí. Estás muteada, Luisa. Sí, también está toda esa cosa que nos enseñó Freud, ¿no? Que es cuando se juega la muerte, es una forma de exorcizarla, ¿no? Claro. Como es una especie de apuesta que en realidad es totalmente ficticia, ¿no? Porque no está dicho que con esto uno alargue la vida, ni la corte, ni como sea. Lo que tiene de... Hay una vieja leyenda árabe que dice que Mohamed se entera que la muerte lo va a venir a buscar esta noche y está, qué sé yo, en Buenos Aires, y entonces decide salir corriendo con su caballo a Mendoza, y mientras está saliendo de la ciudad, en las puertas de las ciudades, la muerte lo ve, que se va. Dice, ¿qué hace Mohamed aquí si yo lo tengo que ir a buscar a Mendoza esta noche? Sí. Es esto que tiene
de indomable de la muerte, ¿no? De indomable. Sí. Bueno, Liliana, ¿querías decir algo antes? Sí, ahí está. Sí, no, quería decir, bueno, esta tensión que vamos advirtiendo en los distintos textos entre el Memento Mori y el Carpe Diem, ¿no? Porque un poco lo que decía Mariana es esta idea del Memento Mori permanente y ya en el texto que trabajaron Juan y Alejandra, esa idea justamente del Carpe Diem, ¿no? De disfrutar de la vida, pero con una idea de la muerte. Y también me venía a la mente Bakhtin, ¿no? Que ya analiza sí, la obra de también. Rabelais posterior, pero donde ve justamente en la carnavalización como otra mirada de la muerte, como un ciclo, donde la tierra es madre y regeneradora, ¿no? Y entonces está, que bueno, lo acompaña toda esa iconografía también de las edades de la vida, y que aparece esa imagen de la anciana embarazada, ¿no? Como una antítesis que marca justamente esa unión entre el principio generador y del nacimiento y de la vida con la muerte y la corrupción, ¿no? Como es verdaderamente cíclico, ¿no? Y bueno, que esa mirada un poco es diferente a esta linealidad, a esta idea de historia más lineal judio-cristiana, ¿no? Sino que justamente rompiendo esa cultura seria, se presenta esta idea, ¿no? Del ciclo, de la rueda de la fortuna, ¿no? De lo alto y lo bajo. Y me parecía interesante esa mirada también de la muerte para introducirla, ¿no? en la charla. Eso. ¿Lo tenés ahí? Ah, tenés la imagen. Mira, yo no iba a buscar... Pero... Salí corriendo porque me acordé de esta expresión que es, no llego a leer, esta es del siglo XIII, sobre las edades de la vida. Exacto, sí. En la vida de las mujeres, es un texto, La vie des femmes, de una discípula de Duby, y ahí también aparece la bebé, la joven y ya la vieja cercana a la muerte. Claro, que se asimila mucho a esta imagen que describía Mariana, ¿no? Esta imagen de la anciana tiene los rasgos físicos de esa muerte personificada, ¿no? A mí me parecía muy interesante el tema de la escuela, toda esa que comentaba Mariana, ¿no? Toda esa relación. Perdón, volvemos porque hasta -4 podemos, así nos podemos escuchar, porque si no Liliana te va a cortar ya. Sí, ya está bien, no hay problema.